acompaña esta noche. Miguel ha estado esta mañana con nosotros, una gran bendición. Ellos viven en Bogotá y Miguel estudió teología en el Seminario Bíblico de Colombia, escribió un libro que se llama ¿Qué gracia tiene la gracia? Así que bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Las dos inquietudes que tiene en este momento es sí, soy cachaco, y dos, 1.94. Este larguero que ven aquí, 1.94, entonces, sí, porque escuché apenas, uy, es como grande, sí. Se le fue la mano al Señor. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más, Janet, Eduardo, porque de verdad estoy muy agradecido por poder estar todo este día aquí. Nos encontramos un día comiendo ahí en el centro comercial y pues pudieron organizar todas las cosas para estar aquí. Y bueno, aquí vamos, tercera enseñanza del día. Baldes o tubos, si toman apuntes, así se llama la enseñanza del día de hoy. Todos somos un reflejo del Dios al que adoramos. Entonces, ¿cómo es tu Dios? La gente te ve y dice, no, esa mujer es increíble, misericordia, compasión, no da cantaleta, es extraordinaria. Dicen ese hombre, ese hombre ustedes lo vieran, un carácter firme, pero no es guache ni nada, sino es un tipo tranquilo. O dicen, no, ese tipo es un tacaño terrible, y no, esa mujer, Dios mío, mejor no tenerla cerca. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Porque a veces pensamos que todos adoramos a Dios con D mayúscula, pero los seres humanos podemos adorar a otros dioses que no son Dios. Podemos adorar al Dios reconocimiento, al Dios fama, al Dios dinero. Cuando la gente habla de los cristianos, no siempre habla de gente de gracia y de misericordia, pero la Biblia nos enseña un Dios de gracia. ¿Se acuerdan, verdad? Esa mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿se acuerdan? Todo el mundo la quería apedrear. Cambio esta. Vete y no peques más. O la historia que contó Jesús, ese hombre, hijo menor de un papá, le dice, papá, quiero mi herencia para irme de aquí. El equivalente en ese momento es decirle, papá, quisiera que estuvieras muerto, solo me interesa tu dinero. Se va, vive como loco y regresa a la casa del papá. ¿Y cómo lo recibe el papá? Sale corriendo, dice el texto bíblico, para abrazarlo y recibirlo en la casa. O la cereza del pastel, un ladrón al lado de Jesús. En el último momento, el tipo había sido una desgracia toda la vida, y en el último momento le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es un Dios de gracia. ¿Por qué la iglesia es tan diferente? Porque normalmente cuando hablamos de la iglesia, la gente dice hipócritas, los que juzgan, los que condenan. Y les quiero dar una idea, compartir con ustedes hoy. Es esta: si la gracia no fluye, se pudre. Si la gracia fluye, trae vida. ¿Se animan a decirlo conmigo? Si la gracia no fluye, se pudre. Si la gracia fluye, trae vida. Como el agua. ¿Qué pasa si tú dejas agua en un balde por mucho tiempo y después la consumes? En el mejor de los casos te enfermas, en el peor de los casos te mueres. Pero ¿qué pasa si el agua está fluyendo como en un tubo, como un río, que está fluyendo constantemente? Cuando la consumes, te da vida. Quisiera invitarlos a que me acompañen con sus Biblias en Mateo capítulo 18. Va a aparecer proyectado en la Nueva Versión Internacional, pero si quieren leer especialmente de la versión Reina Valera para seguir la lectura, está muy bien. Mateo capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. ¿Está bien? Dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Tanta gente que nos hace daño, ¿verdad? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, y esta versión dice sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Pero ustedes se acuerdan de la antigua, ¿cómo es? 70 veces
7, que a propósito no es 490, más exactamente es 7 a la 70ª potencia. O sea, si usted decía, este ya va en 489, no, es mucho más que eso. Versículo 23. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Clarísimo, ¿sí o no? Ahí vemos claramente dos mentalidades de cómo funciona esto de la gracia, de la misericordia, del perdón. En primer lugar, hablemos de esta mentalidad de Valde, este hombre que recibió el perdón, recibió la compasión, pero tan pronto como la tuvo que dar, se negó a darla. Porque todo comienza con una pregunta de Pedro: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces? En esa época los rabinos habían llegado a una conclusión exegética, que uno debía perdonar máximo 3 veces. Y Pedro dice, no, pongámosle el doble y un número cristiano. 7 veces, Señor. Y Jesús dice, Pedro, el perdón no es un problema de aritmética, es un problema del corazón. Y lo demuestra por medio de las cifras absurdas que tiene este texto. ¿Qué dice la versión antigua? ¿Cuánto le debía este hombre al rey? En la versión que lo leímos dice miles y miles de monedas de oro. Pero si alguien tiene Reina Valera, ¿cuánto le debía este hombre al rey? ¿Por ahí alguien que tenga Reina Valera? ¿Cuánto le debía este hombre al rey? 10,000 talentos. Bueno, no se sorprendieron. Un talento equivale a $6,600. Bueno, no se sorprendieron. 10,000 por 6,600 da más de 66 millones de dólares. Bueno, no se sorprendieron. Al dólar de hoy, más o menos, eso quiere decir que son 220,000 miles de millones de pesos. No se sorprendieron naturalmente. El presupuesto de Colombia para el año 2020 es de 260,000 miles de millones de pesos. Él solito debía más del 60% del presupuesto de todo el país para este año. No, ya no sé qué más inventarme, de verdad. Y vea que el man se tiene fe, dice, téngame paciencia y se lo pagaré. ¿De verdad? ¿Usted cuándo logra pagar eso, mano? ¿Con cuántas vidas usted va a pagar eso? Es impagable esa deuda. Pero cuando llega su amigo, ¿cuánto le debe su amigo a él? Esta versión dice que le debe 100 monedas de plata. En la versión antigua dice que le debía 100 denarios. Quiero que se imaginen algo. En esa época había un sueldo mínimo y el sueldo mínimo a la gente no le alcanzaba para vivir. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden imaginarse semejante situación? Yo sé que hemos avanzado un montón, gracias a Dios no estamos en ese momento, pero quiero que se imaginen eso, ¿sí? No, a la gente no le alcanzaba el sueldo mínimo para vivir, porque era muy injusto, pero en esa época, ya ahorita gracias a Dios no, entonces era muy injusto en esa época.
Resulta que se le pagaba a la gente el día. Y el día era el equivalente más o menos a 30 centavos de dólar. O sea, 0,30 dólares. 0,30%. Algunos están como, sí, 0,30% da 30 dólares. Más o menos eso, ¿cuánto es en pesos? Como unos 100,000 pesos más o menos. Plata. Pero comparado con lo que él debía, nada. ¿Por qué? Sabemos que tenemos mentalidad de balde cuando llevamos cuentas de la bondad o del pecado de otros. Cuentas convenientemente selectivas. Porque cuando alguien hace algo bueno con nosotros, claro, es que yo me lo merezco, yo soy el papá de estas criaturas, yo soy la mamá la que les dio la vida. Al contrario, antes todo lo que me deben a mí. Pero cuando alguien nos hace algo malo, ¿sí o no? Ay, mano, ahí lo tenemos. En la iglesia de nosotros allá en Bogotá tenemos 2 puertas y conozco una persona que siempre, de verdad, sale por la puerta donde nadie sale. Y yo una vez le pregunté, oye Josefina, no sé si hay Josefinas aquí, pero oye Josefina, ¿tú por qué no vas por allá? No, es que por allá sale Mercedes. Y ella me miró mal el 3 de diciembre de 1995. Ahí lo tenemos, la maldad que nos hicieron y todo eso. Y llevamos cuentas, mano. Llevamos cuentas constantemente. Vean, por alguna razón que yo desconozco, yo pienso en palabras cada año. Por ejemplo, en el 2018 pensé en la palabra gozo. ¿Y lo que significa el gozo? Eso de que el gozo del Señor es mi fortaleza, etcétera, etcétera. Este año, por alguna razón que todavía no sé, seguramente lo iré descubriendo a lo largo del año, estoy pensando en el concepto de misericordia. En latín, misericordia significa corazón por el miserable. Pero el año pasado, 2019, pensé en la palabra bondad. Y yo pensaba que yo era bueno, de verdad, yo me caía bien, honestamente. Yo decía, no, un tipo decente. Pero resulta que un día estábamos teniendo una discusión tonta con mi esposa. Y como que va la discusión y en algún momento yo empiezo a decir, sí, pues mira, la semana pasada yo cuidé a Benjamín 2 veces y además de eso yo lavo la loza todas las noches y además de eso yo pongo a lavar la ropa y no solo eso, sino que la cuelgo y no solo eso, sino que la pongo a doblar. Y yo estoy hablando y en ese momento me doy cuenta de algo, que yo no hago esas cosas porque sean buenas, sino que estoy cobrando favores. Yo no hago eso por bondad, yo lo único que hago es cuentas de cobro. ¿Se dan cuenta? Cuando hacemos algo aparentemente bueno, pero no porque es bueno, sino para cobrarlo después. Así no funciona. Esa es una mentalidad de balde. Porque otro problema del balde es que le encanta recibir, pero se excusa para dar. ¿A quién no le encanta, por favor? ¿A quién no le encanta recibir la gracia de Dios? ¿A quién no le encanta que el Señor lo perdone a uno como nos perdona a Él? De verdad, vinimos aquí a adorar a Dios. Todos esta semana hemos pecado, le hemos fallado al Señor y no morimos fulminados por un rayo. Podemos adorarlo, venir delante de Él, a su lugar santísimo, a su presencia, y Él nos recibe. ¿A quién no le encanta eso? Pero cuando Dios nos dice perdone, mano, se tiene que hacer conferencias, retiros y escribir libros sobre el perdón. Se tiene que hacer un montón de cosas porque ponemos un montón de excusas para perdonar a otros. Tenemos una tacañería justificada en nuestra vida. Y no estoy hablando solamente de la plata, estoy hablando de un modo de vida. He trabajado con jóvenes desde que tengo 18 años, o sea, hace 2 años, o sea, más de 15 años llevo trabajando con jóvenes. Y me he dado cuenta de eso en la forma de crianza de muchos hijos. Digamos que su hijo estudia ¿cuántas materias en el colegio? 10, digamos que 10. Y digamos que él sacó 9 materias en 10 y una en 7. ¿Sobre qué es la discusión en el almuerzo? Muchos de ustedes dirían, uy, ojalá mi hijo pasara materias, empezando por ahí, ¿sí? Pero otros, simplemente ese perfeccionismo crónico que tenemos de todo el tiempo estar señalando lo malo, señalando lo malo. Si su hijo es excelente en música, pero malo en matemáticas, usted que lo pone a reforzar, no en lo que es bueno, sino constantemente lo que es malo y tiene que mejorar. ¿Sí o no? Ahí veo a hijos diciendo, uy, sí, pastor, gloria a Dios, sí, sí. Y entonces los pregunto a los papás, ¿usted por qué hace eso? No, a mi hijo yo no le tengo que decir lo bueno porque él lo sabe.
Él sabe que yo lo quiero mucho. Yo no se lo tengo que decir. Yo le tengo que decir lo malo para que Él lo corrija. Así me criaron y yo no quedé mal. Ajá. Pues nunca tu historia debería ser más grande que la gracia de Dios en tu vida. Nunca. Nunca tu historia debería ser un argumento más grande que la misericordia de Dios. Los baldes piensan solo en ellos, no en lo que Dios hizo por ellos. Porque se dieron cuenta que el problema no estaba en las cuentas, estaba en el corazón de este hombre. Y ustedes, cuando pensamos en el perdón, y tienen toda la razón, se acercan y vienen, dice, pues viene aquí este tipo, este cachaco, a hablarnos del perdón. Y pueden estar pensando en este momento, Miguel, es que tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes lo que me hicieron. Y yo te digo, tienes razón. Yo no sé lo que te hicieron, pero yo sé una sola cosa. Yo sé lo que Dios hizo por ti. Y eso debería ser suficiente. Porque si usted se la pasa mirando el daño que le hicieron, mi viejo, va a ser muy difícil perdonar. De verdad. Va a ser muy difícil perdonar toda la rabia y el rencor que tienes. Si mira la deuda que esa persona tiene contigo, va a ser muy difícil. El punto de este texto no es mirar lo que nos adeudan a nosotros, sino cuánto nos ha perdonado el Rey. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la mentalidad de Tubo. Este Rey que perdona, que extiende gracia, compasión, misericordia inmerecida. Una pregunta, ¿quiénes aquí tienen deudas? Bueno, ¿está bien? Los que no levantaron la mano esperen a que cumplan 18 años y empieza la locura, ¿sí? Aquí tenemos deudas para la gloria de Dios y yo no sé, ¿ustedes han usado el ruego como metodología de pago? O sea, imagínense uno ir al banco, ¿no? Banco, perdóneme la deuda, se lo suplico, ya no puedo más. Es más, le compuse una canción, banco. Le compuse una canción, perdóneme, he llorado tanto tiempo. No se lo sugiero, ¿sí? No le va a funcionar, ¿sí? Y uno piensa a veces que este hombre fue porque sufrió mucho que el rey le perdonó. No. ¿Por qué en última instancia este rey perdonó al hombre? Porque quiso, porque se le dio la gracia. No sé qué estaban pensando, ¿sí? Porque la gracia es un acto deliberado de Dios. Dios nos perdona porque quiere perdonarnos, no porque yo me lo gané. Es que a veces pensamos, es que yo he sufrido tanto, es que yo he hecho tanto y por eso Dios me perdona. Dios nos perdona porque quiere. Él es un Dios que hace salir sol sobre justos e injustos. Así es mi Dios. Él nos perdona porque quiere, no porque yo me lo merezca, no porque yo me lo gané. Vean, por eso es tan difícil para una persona religiosa encontrarse con la gracia de Dios, porque le rompe la cabeza, porque todos nosotros, yo no sé usted de qué trasfondo viene, pero todos aquí tenemos un religioso adentro y se lo voy a demostrar. Cuando algo le sale mal en la semana, ¿sí o no? Que ¡pin! Se dispara como un pitufo aquí. Eso fue porque no oré esta mañana. Eso fue porque me quedé dormido leyendo la Biblia. Eso fue porque me dormí en el sermón del domingo. Fijo es por eso. Pero ¿saben cuándo es peor? Cuando nos va bien y hemos hecho las cosas mal. Eso nos rompe la cabeza porque decimos, oiga, pero ¿por qué funciona si hace como 4 domingos no voy a la iglesia? ¿Se da cuenta? Usted piensa que Dios funciona por causa y efecto, que nosotros hacemos cosas para que Dios nos deba, no porque son buenas para nosotros. Por eso es tan importante este concepto. Si usted debiera 220 miles de millones de pesos, ¿cómo se llama eso en la economía? Eso se llama quiebra. Dios nos recibió en la quiebra, sin nada que ofrecer.
¿quién le puede ofrecer algo al Todopoderoso? Yo entiendo, de verdad. Pues lo que pasa es que a veces soy muy analítico. Había una canción hace muchos años que decía: te daré lo mejor de mi vida. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Yo entiendo que es bonita, y el poema y la licencia poética y todo eso, pero incluso dándole a Dios lo mejor de nuestra vida, la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. ¿Eso qué quiere decir? Que, hermano, aún lo mejor que pudiéramos ofrecer comparado con el Todopoderoso, ¿qué es? ¿Qué es? Ay, no, tan lindo que cantó, está bien, lo voy a perdonar. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros entendamos que Dios nos ama porque quiere amarnos y nos invita a extender esa gracia a otras personas, aunque no se lo merezcan, aunque no se lo ganen. Y por eso quisiera por un momento hablar sobre esto que es el perdón. Es un tema muy profundo. Yo sé que es un tema muy complejo. La ventaja que uno tiene cuando lo invitan a predicar es que si no les gustó, pues me vuelven a invitar y ya. Entonces así puedo hablar de estos temas. Vean, hay muchos clichés en el medio, y uno de esos clichés a veces que se disipan por los medios cristianos es que perdonar es olvidar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Los seres humanos no olvidamos por voluntad. Se nos olvidan las cosas. Tan pronto como usted dice: me voy a olvidar de esto, ahí se acordó. ¿Sí o no? Los seres humanos se nos olvidan las cosas, se nos pasan las cosas. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que viene con esa idea de perdonar es olvidar? Que cuando se acuerdan de esa situación que vivieron, dicen: yo no he perdonado. Entonces se sienten mal de sentirse mal, o se sienten culpables de sentirse culpables. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa recordar sin dolor. ¿Lo quiere más poético? Perdonar es ir al pasado y regresar ileso. Ir al pasado y regresar ileso. No sé qué significa persona bien, no mentiras. Pero este texto me enseña algo más. Y es, al final de la historia, se dieron cuenta que este hombre termina torturado y toda esa situación. Algunos pensamos que se trata del infierno, ya después de la muerte y todo eso. Pero cuando uno es pastor y uno habla con tanta gente en el camino, uno se da cuenta que las personas que más sufren son aquellas que tienen rencores y amarguras enconadas en su corazón. Científicamente está comprobado, científicamente, de verdad. Esto no son estudios cristianos ni nada. Científicamente están comprobadas que hay enfermedades de las articulaciones y enfermedades musculares que tienen que ver con la amargura, que la gente se puede tomar las pepas que quiera, que puede untarse los ungüentos que quiera, pero va a seguir torcido hasta que no decida perdonar. Está demostrado. Es una tortura en vida la amargura, es una tortura en vida el rencor. ¿Quién es el que más se hace daño con esas situaciones? ¿El otro? Y es que hay gente que me dice: Miguel, si él me pidiera perdón, si ella me pidiera perdón, yo lo perdonaría. ¿En serio? ¿Usted sigue empeñando su gozo en la decisión de otra persona? Hermano, a veces tenemos rabia con gente que está muerta, con gente que no nos vamos a volver a encontrar en la vida, y es fantástico que no nos la volvamos a encontrar. Y no podemos seguir empeñando nuestro gozo en lo que él o ella decida. Porque perdonar es liberar a alguien y descubrir que ese alguien eres tú. Dios no te dice que perdones para hacerle un bien simplemente al que hizo mal. Dios te dice que perdones para hacerte un bien a ti. De eso se trata la gracia, de darla a otros, que fluya a través de nosotros. Hace un tiempo, hace un par de años tal vez, me invitaron a Montería, pues por la gracia del Señor, de verdad, Él me da el privilegio y la oportunidad de estar en distintos lugares a lo largo del año en Colombia. Y una vez me invitaron a Montería, en Córdoba.
Ustedes saben que es uno de los departamentos más golpeados por la violencia en nuestro país. Me invitaron a dar una charla de pastoral juvenil, era el sábado todo el día. Y tan pronto como un amigo se enteró que yo iba para allá, un amigo de Barranquilla, me llamó y me dijo: Miguel, tienes que reunirte con una mujer. Póngale atención, porque esta mujer es directora de una fundación que trabaja con sobrevivientes de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Tan pronto como yo escuché ese trabajo, yo dije: yo quiero reunirme con esa mujer. Tenía un tiempo el viernes por la noche, entonces nos encontramos, fuimos a comer, hablamos como 3 horas, yo que hablo más que un perdido recién encontrado. Hablamos y hablamos como 3 horas, esa mujer contándome de su trabajo impresionante, extraordinario, y me contó una historia que me capturó, que me llamó profundamente la atención. En uno de los corregimientos de Córdoba hubo una toma. Siempre me ha parecido muy interesante que nunca me he podido acordar si fue una toma guerrillera o paramilitar. Y me he dado cuenta que no importa, porque la violencia es violencia, no importa si viene de la derecha o de la izquierda. Y resulta que hubo una toma en ese municipio. Llegó este grupo armado pensando que ese hombre era colaborador de los contrincantes. Entonces llegó a la casa de este hombre, era un hombre casado con su mujer y tenían hijos. Llega a la casa de este hombre, se lo lleva a una parte de la casa para torturarlo y lastimarlo, y se llevan a esta mujer a un patio, al patio de la casa, la amarran a un palo y sistemáticamente durante toda la noche hombres abusan sexualmente de ella. Ante semejante situación, esa mujer en algún punto de la noche se desmayó. Al siguiente día se levanta, todavía está amarrada a este palo, y ve a su esposo venir todo ensangrentado, lleno de morados. La ve en ese palo y él sabe lo que le hicieron durante toda la noche. La suelta y se va para nunca más volver. La mujer dice: no sé qué me dolió más, si que me hayan abusado toda la noche o que el hombre que yo amaba me haya abandonado en mi lugar de mayor dolor. Dígame, ¿cómo se sana un corazón así? ¿Con cuántas cadenas perpetuas va a ser suficiente para sanar semejante dolor? Por favor. Esta mujer decide salir con sus hijos a Montería para tratar de arrancarle una pizca de gracia a este mundo hostil. Y llegan a Montería y ella empieza a trabajar haciendo aseo en casas, y en algún momento del proceso se encuentra con la directora de la fundación que les mencioné. Y empiezan a hablar, esta mujer no era cristiana ni nada por el estilo, empiezan a hablar y en algún punto del proceso la directora de la fundación le dice: oye, no vas a progresar más en tu proceso de vida hasta que no perdones. Y esta mujer, todos la entendemos, tenía profunda rabia, dolor, tristeza, amargura en su corazón, semejante cosa que le había pasado, y ella decía: es que no, es que es imposible perdonar. Y esta mujer muy sabia le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Perdonar solo es posible con Jesús. Y esta mujer empieza a caminar con el Señor, y paso a paso, a veces difícil, a veces más complejo, y en algún momento de su vida decide: no, ya voy a perdonar, voy a soltar este lastre que me está cargando durante toda la vida. Decide perdonar, dice a sus hijos: hijos, tenemos que perdonar, ya eso que pasó ya ocurrió, quedó atrás, quedó en el pasado, no va a definir nuestra vida, vamos a seguir adelante. ¿Sabe qué es lo más loco de esta historia? Que ese domingo me invitaron a predicar en una iglesia y el pastor me dice: allá atrás está esa mujer, y aquí adelante hay un hombre que fue un guerrillero, y allá atrás hay un hombre que fue un paramilitar. ¿Saben cómo se llaman ahora entre ellos? Hermanos. Dígame si eso se puede lograr en el Congreso de la República, en la Fiscalía o en la Presidencia. En la iglesia,
la que tiene la responsabilidad histórica con nuestro país de mostrarle gracia en medio de tanta sangre injustamente derramada. Si no es aquí, ¿en dónde, hermano? Y entiéndame que no se trata de política, por favor, se trata de vida, de nosotros. Porque cuando yo escucho a esa mujer y yo digo, si ella pudo perdonar, pues yo también. Porque obviamente no me ocurrieron las mismas cosas que le pasaron a ella, pero me ocurrió la misma cruz. Y por eso puedo perdonar. Así que te pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo están en la casa? Una pelada de tomate termina en una discusión de por qué tu mamá es más importante que yo. Ves a este adolescente que no lo entiendes, que cuando chiquito decías tan lindo, provoca comérselo, y ahora estás diciendo ¿por qué no me lo comí? Que sientes que es la piel de Judas. No entiendes cómo esta niña, que era la niña de tus ojos, ahora te tira la puerta en la cara cada día. No entiendes cómo este jovencito, invertiste tu vida, ahora se va de la casa y tú no sabes en qué momento va a regresar. ¿Cómo están ustedes como iglesia? Uy, no, yo a ese servicio no vengo porque ahí viene. Cuando alguien me dice ese señor y ni siquiera es capaz de decir el nombre, pilas. Mi ex, esa señora, cuando no eres capaz ni siquiera de decir el nombre de una persona, pilas. ¿Cómo estás? ¿Estás sintiéndote cómodo con rabias y rencores acumulados dentro de tu corazón? ¿Y te parece normal ir por la vida porque, pues bueno, todo el mundo tiene sus marcas y qué importa? ¿En qué momento la gracia se estancó en nosotros? Porque tú puedes pensar, es que Dios me está pidiendo que dé mucho. No, Señor. Dios no te está pidiendo que des nada que Él no te haya dado primero. ¿En qué momento la iglesia se convirtió en ese lugar donde simplemente ponemos caretas emocionales y venimos a una reunión, no sé, 1 hora y media, 2 horas, a pasarla bien, pero en el día a día somos otra cosa absolutamente distinta? ¿Sabe que este mundo no está necesitado de gente que vaya a la iglesia? Este mundo está necesitando gente que sea la iglesia en el día a día, constantemente, porque de lo contrario no va a funcionar. Esto no funciona simplemente con sermones y ay, tan chévere. Esto funciona en el día a día cuando lo ponemos en práctica, porque de lo contrario son puros placebos emocionales. Yo me he dado cuenta de lo que yo llamo el síndrome de la puerta verde. Les explico. Allí en Bogotá, ya ahorita es diferente porque la iglesia hicimos una construcción, pero cuando nosotros llegamos tenía un antejardín que tenía una puerta verde, tenía un espacio significativo y la puerta principal de la iglesia. Cuando a mí no me toca predicar, yo me paraba en la puerta verde de la entrada para saludar a la gente y todo eso. Y entonces, un día me di cuenta de algo. Yo no sé si les ha pasado, pero uno de los momentos de mayor conflicto familiar es antes de venir al servicio. ¿Sí o no? Empieza uno a pelear, especialmente si vienen por las mañanas. ¿Sí? Rápido, Jessica Juliana, no sé si hay Jessica Juliana. Jessica Juliana, hágale, vamos a llegar tarde a la alabanza, no sé, desayuno, embutas el desayuno, Gerardo Andrés, pero usted ¿cómo le hace? Y empieza, no, y ese carro, mejor dicho, eso parece Irán, ¿sí me entiende? Allá adentro, pero gata, y viene gritando todo el mundo y pelea, y apenas llega uno aquí, Señor, gracias por tu misericordia. Resulta que yo estaba en la puerta verde ahí de la iglesia, y viene desde la esquina un par de viejitos de la iglesia con la Biblia desodorante, ¿sí? Aquí la Biblia desodorante ahí.
y venían Dios de mi vida, se escuchaban 3 cuadras. ¿Usted qué le pasa? No sé qué. Yo cometí el peor error de mi vida al casarme con usted. Ah, pues sí, usted es la gran cosa, desgraciado. Y empezaron a decir un montón de groserías que yo no sabía que existían. Y qué vergüenza, ¿sí o no? Porque uno se para ahí, qué vergüenza ver a otros pelear, ¿sí o no? Y yo, Dios mío, que no me vean, yo ahí al lado. Y venían peleando, y apenas pasaron la puerta verde. Pastor, gloria a Dios, gracias, bendecido, prosperado y todo. Placebos emocionales nos damos cuando pensamos que esto se trata de reuniones y no de vida. Por eso fue que escribí el libro que escribí. ¿Qué gracia tiene la gracia? Porque yo creo que la gracia es la verdad más fundamental del cristianismo. Y es que todos la hemos experimentado, así no la entendamos teológicamente, todos la hemos experimentado, todos. Usted está vivo por la gracia de Dios. Y Dios nos invita a que demos esa gracia que hemos recibido a otros. Y hace un tiempo escuché este discurso de Martin Luther King Jr. Tengo un sueño en contra del racismo allí en Washington y decidí escribir mi propio sueño y con eso quiero terminar. Tengo un sueño. Sueño con el día en el que el fluir de la gracia sea tan natural que ni siquiera toque hacer sermones al respecto, porque cada seguidor de Jesús la reflejará con su vida. No tendremos que acudir a historias añejas para imaginar cómo sería una iglesia llena de amor, porque viviremos en ella. Seremos los protagonistas y testigos de nuestra propia historia de gracia. Los baldes estarán oxidados y los tubos estarán relucientes. La generosidad del perdón estará en el menú diario. Haremos de la reconciliación la invitada principal de nuestros banquetes y las almas restauradas se sentarán a cenar en la mesa del Rey. Sueño con el día en el que los andrajosos, los descartados, los pecadores, los que tienen la vida quebrada, encuentren en nuestro abrazo el amor por el que tanto han rogado y vean en nuestros ojos la mirada compasiva con la que nuestro Maestro nos recibió en su seno. No nos preocuparemos por juzgar, porque sabremos que no estamos aquí para competir, sino para amar. No habrá necesidad de máscaras hipócritas que resguarden nuestro frágil ego, porque el precioso escándalo de la gracia nos recordará que Dios nos recibe siempre así, maltrechos. Y reconoceremos que al pie de la cruz todos somos aceptos y que el único título que importa es ser llamados hijos del cielo. Sueño con el día en que no haya rencores acumulados, dolores enconados, ni venganzas ejecutadas. Que la gente no deje la iglesia por bobadas, sino que seamos una comunidad sana. Oraremos por fin el Padre Nuestro con sinceridad y veremos el maravilloso regalo de ser perdonados como perdonamos a los que nos ofenden. Comprenderemos que lo que hace grande una iglesia no es la cantidad de gente que la visita, sino la calidad de gracia que regala. Las personas estarán deseosas de estar con nosotros, porque no seremos un muro, sino un puente para que se encuentren con la compasión divina, que es lo que todo ser humano desesperadamente ha estado buscando. Las lágrimas no serán señaladas, serán consoladas. Los pecadores no serán juzgados, serán aceptados. Las maldades no serán negadas, serán restauradas. La gracia no se estancará en nosotros, fluirá de nosotros. Sueño con el día en el que veremos a nuestro amado cara a cara, quien verá a su novia con el fuego del amor y de la gracia para decirnos: estoy orgulloso de ti. Porque verás en nosotros, amado Jesús, que fuimos generosos como tú lo fuiste, que rehusamos permitir que la gracia se estancara en nosotros, que nuestra gratitud se reflejó en nuestras palabras y nuestro caminar, que escogimos seguir tus pasos y darle a este mundo la dulce compasión que tantas veces tú nos sigues regalando. Sueño con el día que le mostremos al mundo la gracia que tiene la gracia. Ese es mi sueño. Oramos para terminar.
Quisiera pedirle si puede inclinar su rostro, por favor. Este es un momento muy importante, porque eso es una tarea práctica muy concreta. Quisiera pedirle que en este momento usted esté orando y pidiéndole al Señor que le muestre un nombre, un solo nombre. Quizás puedan ser muchísimos, pero uno solo, de alguien que tenga que perdonar. Y de pronto usted en este momento dice, ¿y por qué estoy pensando en esa persona? Probablemente no tengo ni idea, ni tienes idea de por qué se te vino ese nombre a la mente, pero por algo se vino a la mente. Y quizás en este momento ni siquiera eres capaz de decir el nombre de esa persona, porque tienes tanto dolor en tu corazón que ni siquiera eres capaz de referirte al nombre de esa persona. Perdonar es un proceso, va a tomar tiempo. Y quizás en 2 semanas ya puedas decir el nombre de esa persona. Y quizás en un mes ya puedas orar por esa persona. Y quizás en unos 6 meses ya puedas orar para que le vaya bien a esa persona. Pero empecemos donde estás. Que el Señor traiga a tu mente un nombre donde la gracia se estancó en ti y Dios te está diciendo, bueno, vamos a romper este balde y vamos a hacer un tubo nuevo. Señor, oro por mis hermanos de esta preciosa comunidad. Gracias por ellos. Gracias por el tiempo que me ha regalado durante estos servicios. Señor, yo soy consciente que no se trata de mí, de lo que yo puedo decir. Se trata de tu palabra y de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Oro para que esto no se quede simplemente en un sermón, sino que pueda ser la vida práctica de aquellos que están aquí, Señor. Oro para que ellos puedan aferrarse a ti, a tu cruz, para perdonar, Señor. Para liberarse de tanto rencor, de tanta amargura, de tanta rabia, Señor. Que tu gracia infinita, el poder de tu cruz, no se trate simplemente de mí, de lo que yo quiero y de lo que a mí me va bien, sino que sea de bendición también para otros. Señor, no me queda fácil perdonar. No es fácil para mí perdonar. Y a veces simplemente es un acto de obediencia a ti. Oro para que bendigas a mis hermanos, Señor, y les des esa fuerza sobrenatural, el poder de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan ser una comunidad de gracias, Señor. Que cuando escuche noticias de esta preciosa iglesia en Valledupar, allá digan, esa es una comunidad de misericordia, de compasión. Allá abrazan al pecador, allá restauran al que ha caído. Señor, bendice esta iglesia. Que sea una iglesia de tu voz, donde tu gracia fluya a través de ellos, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por este momento. Te exaltamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.